Y bueno, lo que queremos de su parte es hacer un pequeño balance de los sucesos que han acaecido en Yayagua, ¿no? Yayagua es un centro minero y también está rodeado por varios ailos. Yo trabajé el año 89 por allí con formación precisamente sindical, política, y allí es donde gestamos lo que ha sido posteriormente CONAMAC. Se creó FAO Norte Potosí, FAO y Norte Potosí, ¿no? Y en Chayapata es cuando se llevó el primer evento y los ayllus estaban en guerra, ¿no? Entonces ayllus en paz se dijo, porque Vicente Choquetilla es el que precisamente ha mainado esta especie de odio que se tenían, digamos, entre los ayllus, ¿no? Pero lo interesante es que en el transcurso histórico ha habido un espacio, ¿no?, donde el pacto militar utilizaba también para amenazar a los mineros, y precisamente Filemón Escobar en su libro Testimonio de un militante obrero dice que cuando se recuperó la democracia ya no venían los airios, digamos, en contra los centros mineros, sino que a favor de los centros mineros, ¿no? Desde entonces, bueno, ha ingresado una serie, digamos, de influencias, podríamos decir, influencias de todo tipo. Ha habido la relocalización, los mineros se fueron en parte al Chapare y a otras regiones, y también la parte de los ayllus han migrado hacia la región del Chapare, y eso en alguna medida ha consolidado una especie de relacionamiento con lo que viene a ser el movimiento al socialismo. Esto como una especie de introducción, hermana Toribia. Entonces, ¿cómo podríamos evaluar esta situación de lo que viene a ser el conflicto que ha acontecido en Yayagua? Adelante, hermana. Muy buenos días, estimado hermano Moisés y también la hermana. Les agradezco muchísimo por invitarme a la entrevista, y la verdad es siempre una oportunidad porque ustedes saben que de un tiempo a esta parte la estigmatización contra los pueblos indígenas, de cualquiera que sea, la cosa que ven con cara de indígena y dicen es masista, ¿no? Entonces, eso yo creo que está calando muy profundo, y hay que tener, yo creo, en adelante cómo vamos a lavar nuestra imagen, ¿no? Hay que tener en cuenta para más adelante cómo vamos a lavar la imagen de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo con la contextualización que has hecho, estimado hermano, ¿no? Hay hay un proceso que también ha venido sufriendo los ayllus desde la época colonial, ¿no? Así La es. destrucción de los territorios indígenas. Y no olvidemos que para nosotros es fundamental justamente la defensa del ayllu, porque el ayllu como espacio o como un modelo de organización, ¿no?, social, político, ha sido el bastión de defensa, ¿no?, de nuestra causa, de nuestros derechos, de nuestro futuro. Desde el bastión del ayllu, nuestros abuelos, desde la época de la colonia, han sabido defender, ¿no?, todo el proceso de colonización, el colonialismo, y después la república. Entonces siempre ha sido atacado desde cualquier flanco, como se dice, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para hacernos olvidar quiénes somos, y además asimilarnos, ¿no? Asimilar a un proceso de asimilación, y en algún momento digas, habían unos pueblos aquí, y ahí terminó nuestra historia, sobre todo de las naciones y pueblos indígenas. Entonces, eso no ha acabado. Pensábamos que por lo menos con este supuesto gobierno indígena, desde la asunción a la presidencia por parte del señor Evo Morales, iba a cambiar, ¿no? Por lo menos íbamos a transitar hacia la construcción de un país distinto, ¿no?, que acabe mínimamente el racismo, la discriminación, el colonialismo interno, como le llaman, y para mí sigue siendo Sí, colonialismo, pero así es. este colonialismo, ¿no? Pero no ha sido así. Y justamente Yayagua, ¿no?, el caso de Yayagua nos demuestra eso, nos lleva justamente a esos momentos de esos procesos de colonización. ¿Para qué? Para hacerte olvidar quiénes somos, quién eres, quiénes somos, pero de la manera más atroz ahora, ¿no? Incursionar ¿no?, a los ayllus, a lo ilícito, a la producción de la droga, a la producción de la marihuana. Y es eso lo que se ha visto, ¿no?, que ahora los indígenas ya no son ayllus, son México chico, Mm, ¿no? Entonces, eso es
desastroso para nosotros. Por eso te decía, ¿cómo vamos a lavar nuestra imagen como pueblos indígenas? Ahora, ¿no? Los ayllus convertidos en México chico. Entonces, ¿de qué gobierno indígena estuviéramos hablando? Y lo otro, estimado hermano Moisés, también hay que tomar en cuenta que para todo ello, ¿para qué les ha convertido hacia los ayllus? No ha sido para la resistencia, ¿no? Como en la época federal, por ejemplo, Juan Lero, Zaratehuilca, sobre todo, ¿no? Y la proclama de Caracollo, si no me equivoco, o el pacto de reciprocidad, no era pues para defender a Zaratehuilca y esté ahí, ¿no? Y yo soy el líder, no. Zaratehuilca ha dado un paso atrás posiblemente, pero para salvar a los ayllus, para que las tierras que estaban en manos de los hacendados vuelvan, sean restituidas nuestras tierras y así restablecer el ayllu. Juan Lero lo mismo ha luchado contra el liberalismo, contra aquellos que querían desestructurar el ayllu y entregar así de manera así al latifundio nuestras tierras y también entregar a los centros mineros. Entonces el ayllu han ido defendiendo nuestros líderes, pero en este caso no era pues eso lo de Yayagua, no es eso, era para que Evo Morales vuelva a ser candidato presidencial, ¿no? Y continúe con con el despojo y sobre todo con la destrucción. Yo no sé cómo hasta ese punto ha llegado de lavar la mente de nuestros hermanos e inducir, ¿cómo se dice esto? Ese chip de proceso de cambio, un chip de proceso de cambio, pero destructivo para nosotros mismos. Y ahí es que les hace gritar, no, tenemos hambre, nos estamos muriendo de hambre. Y ahí les dije yo, pero ¿cómo se puede morir de hambre en el ayllu? Si estamos saliendo de la cosecha, ni siquiera está terminando en algunos lados la cosecha. Yo hablando de la región andina en este caso, del ayllu. Tenemos papas recién, y así haciendo un pequeño paréntesis para analizar más a profundidad esa parte donde nos estamos muriendo de hambre. Aquí en Cochabamba, ahorita estoy en Cochabamba, ¿no? Entonces hay muchos hermanos que vienen de al lado de Sacaca, Norte Potosí, y venden algunos artículos, ¿no? Productos así. Me acerco siempre yo a algún hermano que tenga identidad de Norte Potosí o de Cochabamba, que se parece mucho, me acerco porque yo he trabajado años igual que ti, ¿no? Años, y con algunos nos reconocemos, me dicen, sí, hermana, me acuerdo, tú estabas ahí, así. Me acerco y le digo, hermano, le digo, ¿cómo estás? Y ahí me habla y me dice, me quiero ir a mi pueblo, pero está bloqueado. ¿De dónde eres? De lado de Sacaca, me dice. Pero sí, pues está bloqueado. Es que aquí se muere de hambre, me dice. Aquí en la ciudad, ahí no hay plata, no hay... ¿Y cómo está? Pero en tu ayllu, le digo, no, pues en mi ayllu recién hemos recogido chuño, ¿no? Chuño, tengo papa, hemos recogido arveja, haba, más allá en la altura hay llamas. Allá no se muere de hambre, ¿no? Al revés, pero era un hermano, así en su sano juicio que te decía. Entonces, ahí puedes corroborar de que no se muere de hambre, pero sí lo complementario, ¿no? El arroz, el azúcar, aceite, que no ahora en los ayllus es parte fundamental de la dieta, digamos, cosa que no era tanto así antes. Yo vengo de esa época de antes, pero ahora no, el fideo es infaltable, todos. Pero ¿quién está matando de hambre? Es otra cosa. ¿No? ¿Quién está matando de hambre? Es Evo Morales. Entonces, ahí, claro, yo no puedo discutir hasta ese extremo con los hermanos porque me están contando acá. Entonces, esa parte nos estamos muriendo de hambre, ¿no? Entonces, ¿cómo les han trabajado estas ideas fuerza para hacerlos gritar a los hermanos? Y a nombre de nos estamos muriendo de hambre, no hay dólar, diésel, gasolina, estaban matando de hambre al pueblo de Yayagua, hermano Moisés. Y como decías, Yayagua se ha constituido sobre el territorio de los chulpas, ¿sí o no? Una cuestión, hermana Toribia, lo que podemos decir del Norte Potosí es lo siguiente: en el Norte Potosí no todos están involucrados precisamente en este tema de la droga, ¿no? Ha tenido personajes notables, toda la región del Norte Potosí, podemos hablar de Luzmila Carpio, de la Ayllu Panacachi, por decir, ¿no? La familia Reinaga, ¿no? Desde Fausto, etcétera, son de la región. Entonces, en ese sentido, a ver, es una región que tiene actualmente bajos niveles así en cuanto a pobreza, ¿no?
altos niveles de pobreza, mejor dicho, porque sigue, digamos, en esa situación de pobreza. No ha sacado el gobierno del MAS de la pobreza, no ha podido sacar, ¿no? Y eso que tiene un discurso que representa a los pobres, ¿no? Sin embargo, todo ese gobierno, desde que ha empezado Evo Morales, esos sembradíos de marihuana habían sido precisamente financiados con este proyecto de Agua 1, Agua 2. ¿Cómo podemos explicar? Si no, digamos, en términos excesivos, por lo menos ese gobierno de Evo ha sido permisivo en ese cultivo. ¿Cómo podemos calificar a eso, hermana Toribia? A ver, y tienes razón en esa parte de que el Norte Potosí, ciertos lugares de Norte Potosí son altamente empobrecidos, no son pobres porque les da la gana, Sí, sino sí. son empobrecidos, ¿no? Hasta ahí. Pero también hay zonas que son altamente potenciales en cuanto a visibilizar, ¿no? Sabidurías, conocimientos, en el arte de la cultura, por ejemplo, en el arte textil, en el arte de los tejidos. Norte Potosí, Laime, Puraca, por ejemplo, son grandes potenciales en el tejido. Casi a nivel nacional salen las mujeres expertas en tejer, todo eso. Tiene mucha potencialidad. Elvira es de Chicacachac. Luzmila Carpio, como decías, también este grupo de los Marollos, por ejemplo, son de Uncía. Así hay varios grupos folclóricos, así que se han destacado, gente muy destacada de Norte Potosí, porque también hay pues minas de oro en Porco, en Chuquiuta, Ujru se llama un lugar, y Capacir, Mayapampa, son grandes centros mineros de donde sacan el oro. Hay así lugares donde son altamente ricos, como también altamente pobres, pero el gobierno ha aprovechado, ¿no?, esta situación de pobreza justamente porque a mí me dijeron, hablando del chapare, ¿no? Me dijeron, es que antes la droga lo comercializaban los caras, los blancos. Entonces, y con eso se han hecho ricos, ahora a nosotros nos toca, ¿no? O sea, lo han hecho ver como si no fuera ilícito, como si fuera algo lícito que hay que comercializar. De esa forma les han inducido a eso, ¿no? A Norte Potosí, porque no es de ahora, no es de ahora, esto era ya secreto a voces, como se dice, debe ser desde 2017, 18, que les han incursionado. ¿Y cómo les han incursionado? Porque mucha gente de Norte Potosí, ¿no?, también de aquí de las alturas de Cochabamba, va en busca de complemento, ¿no?, de sustento, así digamos, en un ejercicio o una práctica, en este caso, de multiactivismo, ¿no? Porque somos multiactivos los aylus, estimado hermano Moisés. Yo me imagino que vas a tu aylu, traes chuños, charcas, así somos casi todos. En ese multiactivismo ellos han incursionado, han bajado hasta los chapares y les han dado pues chacos, pequeños chaquitos, ¿no? Ahí tienen sus chacos. Y ahí han aprendido pues esto, ¿no? Han visto y les ha trasladado hacia este lado, pero con una amplia permisividad a nombre de vamos a acabar con la pobreza, ¿no? Y además una fuerte protección también a eso ilícito. Y no solamente eso, si te acordarás de los contrabandos de autos robados, también va por este lado. Y hay que decirlo eso porque tenemos que cuidar el aire. Va por toda esa zona, es como un corredor, si quieres, un corredor que parte desde ahí, ¿no? Marihuana, autos robados, armamentos, dicen, va por Cacachaca, sale por Chayapata y todo eso hasta llegar a Antofagasta, Calama, ¿no? Entonces, Hermana Toribia, aseveraciones y, bueno, frases bastante interesantes que indica en su intervención. Puedo rescatar lo que indicaba fundamentalmente, lo fundamental es la defensa de los aylus. Se incursionó en los aylus la droga. No se ha defendido como a Sara Tevil, que se ha defendido, el propósito ha sido a defender a Evo Morales. En partes sobresalientes de su intervención. Bien, para continuar con esto y como prácticamente ya para concluir en este caso,
entre sus frases usted tiene algo muy interesante que dice que ser indígena no necesariamente es ser masista, no es sinónimo de ser masista. Indígena está catalogado como algo muy diferente, muy importante desde su punto de vista y bueno, eso es algo que le caracteriza a usted. Bien, como le decía, para concluir, hermana Toribia, se avecinan las elecciones del 17 de agosto. Usted está postulando a la senaturía. En todo caso, está postulando con el partido del señor Samuel Doria Medina. ¿Qué trabajos al momento está desarrollando o cómo está viendo la situación entre los adversarios que tiene también en su misma posición? Adelante, por favor, para concluir. Sí, para concluir, no quiero dejar de mencionar esta parte, hermano. El Estado boliviano ha firmado compromisos para cuidar la dignidad de los pueblos indígenas. Ahí tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 y otros, ¿no? Donde dice que como Estado no va a garantizar la vida de los pueblos indígenas. Entonces, esa parte es bien fundamental. ¿Y cómo es que el Estado en este caso nosotros, también somos parte del Estado de hacer? Entonces, lo que corresponde es fiscalizar, pero con un gobierno así, puedes mandar denuncias, hay que mandar, de hecho lo estamos trabajando, entonces de eso se trata, ¿no? Desde una oposición, no siempre, como te diría, amagarse a un partido político no significa de que tienes que vender tus derechos. Si has firmado un acuerdo, yo vengo de Alianza Comunidad Ciudadana, para proseguir con esa defensa, ¿no? Con ese proceso de defensa también desde este espacio ahora que sería la Asamblea Legislativa. Lastimosamente no tenemos partido político, pero tenemos derechos políticos. Y ese derecho político quería hacerse práctica de ese derecho desde el movimiento al socialismo que sí ha monopolizado, pero no se ha podido, más al contrario, estamos viendo ahora el caso de Yayagua y otros, ¿no? Entonces, hay que proseguir con la participación política, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que decías. La mayoría de los partidos políticos, incluido el DUN, que tanto lo quieren, son partidos políticos de oposición, pero liberal. ¿Y liberal qué significa? De que un voto, un ciudadano, ¿no? Y por eso dicen, vamos a entregar sus títulos a cada ciudadano. Trabajen con ese subtítulo, porque el Evo al hacer tierras colectivas, no sé qué, ¿no? Les ha manejado a sus corporativamente. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Nosotros hemos hecho alianza con Samuel Doria Medina, porque Samuel Doria Medina, ¿no? Su partido proyecta un partido socialdemócrata, centro, puede ser centro derecha. Carlos Mesa era centro izquierda, por ejemplo. Entonces, un partido de centro puedes todavía plantear, no puedes construir. Entonces, posiblemente no vamos a construir unidos, ¿no? Pero en ese marco de alianza vamos a tener la posibilidad de defender derechos colectivos. Entonces, por eso entonces hay que ver las propuestas de los partidos políticos, ¿no? Ahorita están centrados en lo económico, tenemos que estabilizar, unos dicen nos vamos a prestar del FMI, otros dicen que no, y viendo la propuesta también de Andrónico, es más de lo mismo, te está diciendo va a seguir el avance de Yayagua. Y eso no podemos nosotros apostar. Entonces, no es la primera vez que se hace también alianzas. Tú sabes más que todo, hermano Moisés, desde la parte histórica, desde las luchas anticoloniales. En algún momento, nuestros abuelos también han sabido hacer pactos de reciprocidad o alianzas para defender causas. Entonces, yo creo que es ese paso que se da, y en algún momento yo creo que sí tiene que haber esa recuperación de nosotros como pueblos indígenas y dar continuidad con nuestro propósito, construir en este caso pluralismos, interculturalidad sobre todo, y más aún, si no hay luz, si no hay territorio, no hay pueblo indígena, no hay pueblo plurinacional. Es por eso hemos dado este paso, ¿no? Para seguir avanzando, y yo creo que van a seguir viniendo otros hermanos por detrás para ir sumando, pero en algún momento tenemos que construir un nuevo país, sí. Un nuevo país que sea digno y bien, sobre hermano. Todo los indígenas dignificados. Sí, agradecerte, hemos llegado al límite del tiempo, le deseamos éxito en su campaña, entonces vamos a estar en una próxima oportunidad hablando de otros temas.
Hasta pronto. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermana. Que sea esta otra oportunidad. Hay que Hayale. seguir trabajando y sobre todo por nuestro país, para nuestro país, por nuestros hijos, por el futuro. Hasta Fue la luego, part- hasta otra oportunidad. Bien, fue la participación de la diputada nacional Toribia Lero. Ya retornamos en breve con más aquí en Revisiones.